Uno de los temas bíblicos que más llaman la atención de la gente es el tema de la profecía. Tan pronto se anuncia que se estará predicando una serie de sermones sobre profecía, de inmediato eso genera un clima de entusiasmo. La gente quiere oír hablar acerca de estas cosas. Pero debemos reconocer, apenados, que no siempre ese entusiasmo responde a un interés piadoso. Hay mucha curiosidad malsana entre las personas que acuden a las Escrituras, al libro de Dios, como si fuese una especie de bola de cristal a través de la cual nosotros podemos ver el futuro. Pero la palabra de Dios no fue escrita para satisfacer a los curiosos, sino más bien para promover la piedad. Dice el apóstol Pablo en ese texto clásico sobre la inspiración de las Escrituras, segunda a Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, la palabra es, o toda la Escritura es, inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Allí no dice que la palabra de Dios es útil para satisfacer nuestra curiosidad. Allí dice que la palabra de Dios es útil para redarguirnos, para corregirnos, en fin, para que nosotros seamos más piadosos, para que seamos más santos, para que seamos cada vez más parecidos a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A partir de hoy, y como se ha estado avisando, iniciaremos una serie de sermones sobre profecía bíblica. Pero debo aclarar, hermanos, de entrada que nuestro propósito es eminentemente pastoral. Estamos aquí como pastores que desean abrir el contenido de la palabra de Dios delante de las almas, y no simplemente como conferencistas que vienen a hablar de temas espectaculares y apasionantes. Ahora bien, este tema de las profecías bíblicas permite varios tipos de enfoques distintos. Podemos acercarnos a él por diferentes vías. Por un lado, podemos dedicarnos a estudiar todos los detalles envueltos en la escatología bíblica. Pero creemos que ese método nos llevaría a una serie muy extensa de sermones, ya que son muchos los detalles envueltos en esta área de la revelación. Otro camino que podemos tomar es el de establecer una metodología bíblica. Una metodología que nos permita interpretar adecuadamente todos esos detalles. Es muy difícil, hermanos, por no decir imposible, obtener resultados correctos si no aplicamos una metodología correcta. Así que lo primero que vamos a hacer en esta serie de sermones es establecer dicha metodología. ¿Cómo se deben interpretar las profecías bíblicas? Muchos creyentes se sienten perplejos al leer los libros proféticos del Antiguo Testamento, sobre todo si han sido enseñados en el contexto del sistema dispensacionalista de interpretación. Y cuando están leyendo el libro de Isaías, el libro de Jeremías, el libro de Daniel, Ezequiel, comienzan las interrogantes. ¿De quién está hablando el profeta aquí? ¿Debe aplicarse eso a la época del Antiguo Testamento? ¿Debe aplicarse a la época actual? ¿O pertenece completamente a una época futura? Es como armar un rompecabezas, pero sin estar del todo seguros cuál es la figura que finalmente será formada. Lo que trataremos de hacer en esta serie de estudios es establecer una metodología que nos ayude a interpretar a los profetas del Antiguo Testamento. Y al hacerlo, ustedes verán cómo todos esos detalles comienzan a caer en su lugar, en una forma muy natural, y verán también cómo la correcta interpretación de los profetas del Antiguo Testamento nos proveen la clave para interpretar las profecías del Nuevo Testamento. Así que nuestra pregunta es, ¿cómo deben interpretarse las profecías del Antiguo Testamento? La respuesta es muy sencilla. Debemos interpretarlas como lo hicieron Cristo y los apóstoles. ¿Cómo debemos interpretar el Antiguo Testamento? Como lo hicieron Cristo y los apóstoles. Ellos son nuestros modelos en ese sentido. Hermanos, ¿quién puede conocer mejor el significado del Antiguo Testamento que nuestro Señor Jesucristo? Él no solamente es la segunda persona de la Trinidad,
sino que nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 1, 10 al 12, que el Espíritu de Cristo era que estaba en los profetas anunciando de antemano todas aquellas cosas relacionadas con la obra de redención que Cristo vino a efectuar en la cruz del Calvario. Y aparte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué metodología puede ser más segura que la que emplearon sus apóstoles? Aquellos hombres a quienes Él comisionó, aquellos hombres a quienes Cristo prometió guiarlos a toda la verdad por medio de su Santo Espíritu. Así que Cristo y los apóstoles han de ser nuestra guía en la interpretación del Antiguo Testamento. Eso parece tan obvio que cualquiera pensaría que no necesita ser demostrado. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Eso no es así. Algunos dicen hoy que eso no es posible, que no podemos interpretar las Escrituras como lo hicieron Cristo y los apóstoles. Ellos eran inspirados, dicen estos, nosotros no. Por lo tanto, es una presunción interpretar las Escrituras como ellos la interpretaron. Pero yo me pregunto en esta mañana, si no interpretamos la palabra de Dios como ellos la hicieron, ¿cómo la interpretaremos entonces? Bueno, solo tenemos dos opciones. O la interpretamos conforme a los criterios de nuestra propia imaginación, o usamos el criterio de esos expertos que nos dicen que es imposible interpretar las Escrituras como la interpretaron Cristo y los apóstoles. Si no interpretamos la Biblia como la interpretó Cristo y como la interpretaron los apóstoles, ¿cómo la vamos a interpretar entonces? Bueno, tendremos que usar nuestra propia imaginación, o tendremos que usar el sistema diseñado por esos expertos que nos dicen que no debemos interpretar las Escrituras como la interpretaron Cristo y los apóstoles. Pero en esta serie de sermones nosotros partimos de la premisa de que las Escrituras deben interpretarse como el Señor y los apóstoles la interpretaron. Creemos que esa es la metodología, el mapa que debemos usar si no queremos extraviarnos en el estudio de las Sagradas Escrituras. Partiendo entonces de esa premisa, el primer asunto que vamos a tratar en esta mañana es el siguiente. Recuerden, estamos simplemente estableciendo nuestra metodología. Y la primera pregunta que vamos a hacer para establecer nuestra metodología es esta. De acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, no de acuerdo a la mía o de acuerdo a estos expertos, de acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? Yo no puedo conocer los detalles de una cosa si yo no sé cuál es la idea central que amarra todos los detalles de esa cosa. Así que lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿cuál es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento? ¿De qué hablaron estos profetas mayormente? Nuestra respuesta es, hablaron mayormente del Evangelio de Cristo. Hablaron mayormente del Evangelio de Cristo. Ese era su tema central. Hermanos, esta declaración, tan simple como suena, tiene muchas implicaciones que afectarán profundamente no solo nuestra interpretación de la escatología bíblica, sino también el espíritu con que nos acercamos a estudiar las profecías bíblicas. Estamos diciendo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron del Evangelio de Cristo, que ese era su tema central. Y lo que haremos en esta mañana es explicar, demostrar y aplicar esta declaración. ¿Qué es lo que vamos a hacer? He aquí nuestros 3 puntos. Vamos a explicar, a demostrar y a aplicar esa declaración. Pero antes, yo quisiera dar créditos aquí al pastor Sam Waldron, ya que la estructura de estos sermones que voy a dar siguen muy de cerca una serie de sermones expuestos por él sobre profecía bíblica. En realidad, debo decir que estos sermones que estaremos predicando aquí se han beneficiado de muchas otras fuentes. Y en cierto modo, sin ser exagerado, podemos decir que lo venimos preparando desde hace algunos años ya. Sin embargo, debo ser honesto y declarar que la estructura general ha sido tomada mayormente, no únicamente,
pero sí mayormente de los sermones expuestos por el pastor Sam Waldron. Así que vamos a comenzar entonces con nuestra declaración explicada. ¿Qué queremos decir con eso de que el tema del Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento? Lo que queremos decir, hermanos, es que el Evangelio de Cristo, ese Evangelio que habla de la encarnación del Hijo de Dios, de su vida perfecta, de su muerte en la cruz, de su resurrección, de su ascensión a los cielos, ese Evangelio que proclama perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese Evangelio es el tema central de las profecías del Antiguo Testamento. Ese es el corazón, la esencia, el asunto central que tocan las profecías antiguo testamentarias. Eso no quiere decir que es el único tema. Lo que estamos diciendo es que ese tema es central en las profecías bíblicas. Como dice alguien, ese es el sol del cielo de las profecías del Antiguo Testamento. Eso es lo que estamos diciendo. Así que mientras algunos afirman que el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el programa de Dios para con Israel, y de que las cosas profetizadas allí tienen que ver con un reino futuro y no con nosotros hoy, nosotros creemos que de acuerdo a la interpretación de Cristo y los apóstoles, el tema central de las profecías del Antiguo Testamento es el Evangelio de Cristo que la Iglesia hoy proclama y defiende. Eso es, hermanos, lo que nosotros estamos diciendo. Y eso es precisamente lo que vamos ahora a demostrar. Nuestra declaración ha sido explicada, ahora nuestra declaración será demostrada. Y para demostrar esto consideraremos 8 pasajes del Nuevo Testamento que establecerán esta verdad en una forma clara y sencilla. Hermanos, cuando nosotros vemos las Escrituras y la dejamos hablar por sí sola, nos preguntamos cómo es posible que algunos hombres puedan torcer el significado de la palabra de Dios, y la respuesta es porque a veces venimos a las Escrituras y nosotros todos hemos cometido ese pecado con prejuicios, para demostrar por la Escritura lo que ya nosotros decidimos que la Escritura debe decir. No, nosotros vamos a dejar que sea la Escritura que hable en esta mañana, y lo veremos a través de 8 textos del Nuevo Testamento, bien claros y sencillos. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 al 10. Apocalipsis capítulo 19, versículos 9 al 10. Recuerden que el apóstol Juan está viendo una serie de visiones que les ha sido mostrada a través de un ángel. Y ahora el apóstol Juan, viendo esta figura angelical delante de él, cae postrado como todo buen hijo de Adán, delante de ese ángel para adorarle. ¿Y qué ocurrió? Dice en el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Cuál es, hermanos, el espíritu de la profecía? El testimonio de Jesús. Hay 2 preguntas que debemos responder al acercarnos a este texto. En primer lugar, ¿qué quiso decir el ángel aquí cuando habló del testimonio de Jesús? Y en segundo lugar, ¿en qué sentido ese testimonio es el espíritu de la profecía? Bueno, en cuanto a lo primero, esa frase, tanto en griego como en español, el idioma que todos nosotros hablamos, esa frase puede ser interpretada de 2 maneras. El testimonio de Jesús puede ser, por un lado, el testimonio dado por Jesús, o podría ser el testimonio que tiene a Jesús por tema. El testimonio que dio Jesús, o ese testimonio que habla acerca de Jesús. En realidad, estas 2 ideas no son mutuamente exclusivas, y algunos buenos exégetas entienden que el apóstol Juan fue adrede, no muy claro, para poder enfatizar ambas o encerrar ambas ideas en la frase.
El testimonio dado por Jesús fue acerca de sí mismo y de su obra redentora. Y el testimonio de los apóstoles y de la iglesia en general ha sido siempre el mismo, Cristo y este crucificado. Así que ambos pensamientos nos llevan al mismo punto. Cristo es la suma y sustancia de toda profecía. Cristo es el centro de las Escrituras. Es a eso, hermanos, que se refiere el ángel cuando dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ese es el corazón y el contenido de la profecía. Así que no se trata de un tema más, ese es el tema. Algún amigo dispensacionalista me dirá, oh sí, pastor, pero yo estoy dispuesto a aceptar que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, siempre y cuando estemos pensando en Jesús como un futuro rey para Israel que gobernará a los judíos y al mundo entero desde Jerusalén. No, mi amigo, eso no es lo que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo que el testimonio de Jesús, que habla de ese Jesús que vino al mundo, murió en una cruz por los pecadores, ese testimonio es el espíritu de la profecía. Y para demostrarlo solo basta leer los otros textos que vamos a ver en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 10 al 12. Dice aquí el apóstol Pedro en un lenguaje también diáfano, claro, sencillo. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, ahora la iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciados por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Es evidente, hermanos, que la palabra profeta que usa el apóstol Pedro allí se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. Recuerden que el canon del Nuevo Testamento no había sido formado aún y que las únicas escrituras que tenían estos hombres a la mano eran las escrituras del Antiguo Testamento y una que otra epístola o evangelio del Nuevo Testamento. Pero aquí dice él que esos profetas hablaron, profetizaron acerca de esa gracia destinada a vosotros. Ese era su tema, la salvación que disfrutamos nosotros ahora en Cristo Jesús. El contenido de esas profecías era Cristo, Cristo y su obra redentora. Ellos hablaron de los sufrimientos de Cristo. Y el versículo 12 resume todo eso con la palabra evangelio. ¿De qué hablaron ellos? Del evangelio. Noten, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por el Evangelio. ¿Qué administraron los profetas del Antiguo Testamento? Dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, ellos administraban todas esas cosas que ahora os anunciamos a través de la predicación del Evangelio. Era el Espíritu de Cristo en ellos el que impulsaba a estos profetas a indagar acerca de esta salvación que ahora nos ha sido revelada en toda su amplitud en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. Recuerden, hermanos, que partimos de una premisa. Debemos interpretar las Escrituras como Cristo y los apóstoles la interpretaron. ¿Y cómo interpretaron Cristo y los apóstoles las profecías? Viendo el Evangelio como el sol del firmamento en las profecías del Antiguo Testamento.
Lucas capítulo 24, versículo 25 al 27. El Señor Jesucristo se encuentra con unos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos estaban tristes por la muerte del Señor. Y el Señor comienza a hablarles y les dice, versículo 25, «Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho». ¿Y qué es lo que los profetas han dicho? No era necesario que el Cristo padeciera y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. El Señor dice aquí, pero insensatos y tardos de corazón, ¿no era necesario que el Cristo padeciera? ¿Y por qué era necesario? Porque así estaba escrito en las profecías del Antiguo Testamento. Y de acuerdo a la opinión del Señor, todos los profetas, en todas las Escrituras, hablaron acerca de esto. Versículo 27, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Hermanos, cuando decimos que ese era el tema central de las profecías antiguo testamentarias, no estamos exagerando. Estamos viendo las Escrituras con los mismos ojos con que Cristo lo vio. Ese evangelio, hermanos, es la llave que abre las puertas de todas las Escrituras. Y si perdemos ese evangelio, cuando vamos al Antiguo Testamento, esas puertas quedarán cerradas para nosotros. En el vamos a buscar ahora versículo 44 al 47. Nuestro cuarto texto, ahí mismo, Lucas 24, versículo 44 al 47. ¿Qué dice el Señor? Una vez más. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esta triple designación, la ley, los profetas y los salmos, era la forma en que los judíos hablaban de todo el Antiguo Testamento. Entonces, versículo 45, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hermanos, esto es importante. Cristo les dio una llave para que entendiesen las Escrituras. No un libro, no Isaías 53, no este o aquel pasaje, las Escrituras. ¿Y cuál es esa llave? ¿Cuál es esa clave? Versículo 46. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y no podemos quedarnos simplemente en los sufrimientos de Cristo. ¿Qué estaba escrito también? Que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. De acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, ese evangelio que ofrece perdón para todo aquel que viene a Cristo en arrepentimiento y fe, ese evangelio fue revelado en las Escrituras del Antiguo Testamento, y no solamente eso, esa es la única manera en que podemos interpretar tales Escrituras correctamente. Esa fue la manera en que Cristo les abrió el entendimiento. Hermano, cuando usted va al Antiguo Testamento y lo único que ve allí es un reino milenial por todas partes y no ve el Evangelio de Cristo, usted ha perdido la llave. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que esa es la manera en que nosotros podemos entender las Escrituras. Es la única manera en que podemos abrir todas las puertas de las profecías antiguo testamentarias. El Evangelio de Cristo es el centro de las profecías del Antiguo Testamento. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Hermanos, aquí no estamos citando a este experto en contra de aquel otro experto. Aquí estamos simplemente abriendo las Escrituras.
Hechos capítulo 3, versículo 18 al 24. El apóstol Pedro está predicando un poderoso sermón a los gobernantes en Israel y les dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas. ¿Y qué fue lo que Dios anunció por boca de todos? Hermanos, noten esa palabra. Todos sus profetas. Que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y ahora escuchen, hermanos, sin prejuicio lean este texto. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Cristo había de padecer, dice Pedro. Eso estaba revelado en las Escrituras. Moisés habló de eso, así como todos los profetas, comenzando desde Samuel, quienes no solo hablaron de Cristo, sino de todos aquellos resultados gloriosos que se derivarían de su muerte. Que dice en el versículo 24, que todos esos profetas han anunciado estos días. No los días de un reino futuro. Pedro dice estos días, los días de la iglesia, los días del pueblo que sería redimido por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Pedro dice, esos profetas hablaron de estos días. Hechos capítulo 10, versículo 43. Nuestro sexto texto. Hablando a un grupo de gentiles en la casa de Cornelio, no hablando con un grupo de judíos, hablando con gentiles, el apóstol Pedro les dice, hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, ¿cómo le llamamos a ese mensaje? Ese mensaje es el Evangelio. Todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y Pedro dice, eso fue lo que hablaron todos los profetas. No este profeta, no aquel profeta, todos los profetas. Hermanos, yo debo insistir, esa es la llave que abre todas las puertas de las profecías del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. No olvidemos, hermanos amados, cuál es el tema de la epístola a los romanos. El tema de la epístola a los romanos es el Evangelio de Cristo. Recuerden Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ahora, ¿cómo concluye el apóstol Pablo esta epístola cuyo tema central es el Evangelio? Noten el versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas
según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Pablo dice, aunque esta noche vamos a estudiar ese texto con un poco más de amplitud para explicar qué es esto del misterio que ha estado oculto. Pero Pablo está diciendo aquí, sea lo que sea que esté diciendo, Pablo está diciendo aquí, eso fue revelado en las escrituras de los profetas. Y si alguien tiene alguna duda, busquemos nuestro último texto, no para concluir el sermón, todavía nos falta un tema. Pero vamos a Romanos capítulo 1, vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza su epístola. Romanos capítulo 1, versículos 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Qué evangelio? El evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Y a renglón seguido el apóstol Pablo comienza a desarrollar su evangelio a lo largo de toda la epístola a los romanos, demostrando cómo viene la justificación por medio de la fe. ¿Y qué dice Pablo? Ese evangelio fue prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Pablo se empeñaba continuamente en mostrar esa relación tan estrecha que existe entre el evangelio que él predicaba y las profecías del Antiguo Testamento. Y debo hacer la salvedad aquí de que al hablar de profetas, no debemos pensar únicamente en aquellos que escribieron los libros que nosotros llamamos proféticos, como Isaías, Jeremías, Ezequiel. No, hermanos. Todos los autores del Antiguo Testamento eran profetas. Y todos los libros que hay en el Antiguo Testamento fueron escritos por profetas. Y lo que Pablo está diciendo allí es que el Evangelio de Cristo fue revelado a nosotros a través de todos los profetas del Antiguo Testamento. Hermanos, yo pienso que para una mente sin prejuicio, estos textos son suficientes para probar la veracidad de nuestra declaración inicial. ¿Y cuál es nuestra declaración? Que el Evangelio es central en las profecías del Antiguo Testamento. Por lo tanto, cualquier sistema de interpretación bíblica que tenga como premisa una dicotomía entre el Evangelio del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento tiene que ser un sistema falso. Cualquier sistema que parta como premisa de una dicotomía entre el Evangelio del Nuevo Testamento y las profecías del Antiguo Testamento tiene que ser falso. No puede ser verdadero un sistema de interpretación que no reconozca esa unidad esencial que vemos revelada vez tras vez en las Santas Escrituras. ¿Qué encontramos en la Escritura? Unidad en diversidad. Es obvio que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo hay diferencia. Eso es evidente, hermano. Por eso no somos adventistas del séptimo día. Ya no estamos bajo la ley civil, ni bajo la ley ceremonial que regía al pueblo de Dios en el antiguo pacto. Porque Cristo mismo vino a cumplir esa ley y la cumplió. Pero no hay contradicción entre ambos testamentos, sino más bien unidad. Una unidad que no es eliminada por esa diversidad. Hay muchas personas hablando hoy de escatología. Muchos libros salen de las imprentas diariamente sobre escatología. Y muchos de los temas que se escogen son verdaderamente sensacionales. La nacionalidad del anticristo, los países que estarán envueltos en la Tercera Guerra Mundial, el significado del 666, la gran tribulación. Pero no escuchamos en esas exposiciones el Evangelio de Cristo, que es el tema central de todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Eso es una contradicción?
El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 2:2, yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Un ministerio que no vuelve vez tras vez a ese evangelio que habla de Cristo, a ese evangelio que lo presenta como crucificado por los pecadores, es un ministerio antibíblico. Hermanos, no podemos tomar las Escrituras como una bola de cristal para satisfacer nuestra curiosidad por el futuro. Dios no nos dio las Escrituras para eso, sino para que conozcamos a Jesucristo y la esperanza que tenemos en Él. Ese debe ser nuestro énfasis. Hermanos, ¿qué aplicaciones podemos derivar de todo esto? Ya hemos visto nuestra declaración explicada. Hemos visto nuestra declaración demostrada. Veamos ahora en tercero y último lugar nuestra declaración aplicada. Dijimos que vinimos a hablar como pastores aquí. Vamos a aplicar la palabra de Dios. Primera aplicación. La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento debe ser determinada por el Evangelio. La visión que tenemos de las profecías del Antiguo Testamento debe ser determinada por el Evangelio. He ahí, hermanos, la prueba, el filtro, el sedazo por el que debemos hacer pasar cualquier enseñanza en el campo de la escatología. El Evangelio es la prueba. Y cada vez que alguien venga hablándonos de escatología o se escriba un libro de escatología, lo primero que debemos preguntarnos es, esta enseñanza, este libro, este sistema de interpretación, ¿contempla la profecía bíblica como algo que está directamente relacionado con la obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario? He ahí el filtro. De no ser así, esa enseñanza tiene que ser falsa. De no ser así, esa enseñanza tiene que ser falsa. De acuerdo a la interpretación de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles inspirados, todos los profetas del Antiguo Testamento, en todas las Escrituras, hablaron de ese Evangelio. El Evangelio era el corazón, la esencia de su mensaje profético. Así que no puede estar en lo cierto de ningún modo un sistema de interpretación que no vea el Evangelio en esa profecía. Si no lo ven, no es porque no está allí, es porque en algún lugar se extraviaron en sus estudios. Supongamos que una persona nunca antes ha estado en la ciudad de Santiago de los 30 caballeros. Y él quiere por lo menos visitar la ciudad sin apiarse del carro, solamente ver la ciudad, dar una vuelta por allí y volver inmediatamente para la capital. Esa persona viene donde usted y le pregunta, ¿cómo puedo yo llegar a Santiago? Y sobre todo, ¿cómo puedo yo saber que ya llegué a la ciudad? Usted toma a esta persona y le explica que debe tomar la carretera del Cibao, cómo tomar la carretera, y le dice que al llegar a Santiago lo primero que él encontrará a su mano izquierda es la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y que siguiendo un poco más adelante verá el monumento a Santiago Apóstol, y que si no se desvía y sigue derecho se va a encontrar con un monumento grandísimo a la Restauración. El individuo toma la carretera Duarte, pero resulta que al llegar a La Vega, él cree que está en Santiago. Da una vuelta por la ciudad y luego regresa a Santo Domingo diciendo que usted se equivocó, que en Santiago no hay ninguna universidad católica en la entrada, que tampoco hay ningún monumento a Santiago Apóstol, ni tampoco ningún monumento a la Restauración. ¿Qué le diría a usted? Bueno, seguramente usted le dirá con plena convicción, mi amigo, yo no sé a dónde tú llegaste, pero si tú no viste la Universidad Católica, si tú no viste el monumento a Santiago Apóstol, ni tampoco el monumento a la Restauración, tú no llegaste a Santiago. Porque si hubieses llegado a Santiago, hubieses visto todas esas cosas. Pues hermanos, lo mismo yo puedo decir en cuanto a las profecías del Antiguo Testamento. Si usted se sumerge en esas aguas
y no ve por ningún lado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y no ve por ningún lado el Evangelio de salvación que la Iglesia está predicando ahora, usted puede estar completamente seguro que en algún lugar del camino se equivocó, porque ese tema es central en las profecías del Antiguo Testamento. En algún lado usted se equivocó de camino, porque dice Cristo, y dicen sus apóstoles inspirados, que es de eso que hablan todas las Escrituras, todos los profetas. Segunda aplicación. Esta enseñanza nos revela las implicaciones prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. Esta enseñanza nos revela las implicaciones prácticas que tienen las profecías del Antiguo Testamento. El tema de todas esas profecías es el Evangelio de Cristo. ¿Y qué puede ser más práctico que esto? Hermanos, muchas de las conferencias que se dan hoy sobre escatología no tienen nada de práctica. Nada práctico. ¿Saben por qué? Porque han perdido de vista el corazón de las profecías y porque muchas de las cosas que se dicen son meras especulaciones. Meras especulaciones. Cosas fantásticas, espectaculares, extraordinarias, pero no son bíblicas. Toda exposición de las Escrituras que no nos lleve a algo práctico es una violación a la esencia misma de las Escrituras. Porque dice el apóstol Pablo, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Cómo puede alguien exponer este libro, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, etcétera, sin revelar a nuestras almas nada que sea útil? Ay, hermanos, ese tipo de predicación es dañino para las almas. Dañino para las almas. Crean una sed de cosas sensacionales. Y luego a esas mismas personas se les dificulta poder concentrarse en el verdadero alimento de la palabra de Dios. A tales personas les resulta pesado escuchar una serie de sermones sobre la doctrina de la santificación, sobre lo que significa mortificar el pecado, sobre lo que significa la justificación por la fe. Se les hace pesado leer ese libro que acaba de llegar, fabuloso, de John Murray, Redención consumada y aplicada. Es pesado leer esas cosas, porque eso no tiene nada de sensacional a sus ojos, nada de espectacular. Ellos quieren saber más bien quién atacará primero en la batalla de Armagedón, los rusos o los chinos, o si la marca del anticristo tiene que ver con algún tipo de sistema económico, o si habrán animales en el cielo. Miren qué cosa más importante. Hermanos, yo no quiero ser cínico. No es mi intención ser cínico. Pero sí deseo destacar de la manera más clara posible el daño que ese tipo de exposiciones proféticas genera en aquellos que acostumbran exponerse a ellas. Eso es dañino para las almas. No, mi amigo. Las profecías bíblicas tratan de cosas prácticas. Cosas que tienen que ver con tu vida. Cosas que tienen que ver con tu relación con Dios. Porque su tema esencial es el Evangelio de Cristo. Cualquier otra forma de presentar este asunto tiene que ser falso por necesidad. Mi amigo, si tú has venido aquí esperando escuchar acerca de otro tipo de cosas, yo lamento decepcionarte. Nosotros no hemos venido aquí a satisfacer la curiosidad de nadie. Hemos venido a hablar del Evangelio de Cristo, tal como fue profetizado en el Antiguo Testamento. Tercera aplicación. Esto nos enseña la importancia crucial que tiene la muerte de Cristo en las Escrituras. ¿Qué nos enseñan estas verdades? La importancia crucial de la muerte de Cristo en las Escrituras. ¿De qué hablaron los profetas del Antiguo Testamento? Todos ellos, ¿de qué hablaron? Que era necesario que el Cristo padeciera. Hermanos y amigos, consideren esto por un momento. Cientos de páginas
fueron escritas a través de cientos de años, por medio de muchos profetas. ¿Y qué hay escrito en esas páginas? Que era necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario por los pecadores. Y yo te pregunto, mi amigo, ¿tienes tu interés por ese tema? ¿Tienes tu interés por ese tema? Porque si no tienes interés en ello, tu alma peligra, porque ese es el tema central de las Escrituras. Las Escrituras nos revelan que hay un problema serio en el hombre, y que la solución que Dios ofreció, la única solución posible que pudo ser ofrecida, fue la de enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que murió en la cruz para pagar la deuda del pecador. La paga del pecado es la muerte. Todo aquel que fuera enviado a pagar esa deuda debía morir, no por sus propios pecados, sino por los pecados de aquellos a quienes Él vino a salvar. Mi amigo, el pecado es algo serio delante de Dios, un problema que solo podía ser resuelto si alguien satisfacía la justicia perfecta de Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Cristo con su vida y con su muerte. Satisfizo perfectamente la justicia de Dios, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese, mi amigo, es el mensaje central de las Escrituras. Cuarta aplicación. Esta enseñanza debe servir de amonestación. Esta enseñanza debe servir de amonestación para todos aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no manifiestan esa misma fascinación por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esta enseñanza debe servir de amonestación para todos aquellos que manifiestan una gran fascinación por la escatología, pero no manifiestan esa misma fascinación por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Esa fascinación es antibíblica. El centro de esas profecías es Cristo y su obra redentora. Cualquiera que se adentra en el estudio de las profecías sin tener al mismo tiempo una profunda preocupación por Cristo y su Evangelio, está en peligro de caer en error. Hermano, escucha esto. Cualquier persona que se dedique a estudiar la escatología sin tener al mismo tiempo una profunda preocupación por Cristo y por la obra redentora de Cristo, tarde o temprano caerá en error. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Hermanos, ¿quién es que nos guía a toda la verdad? El Espíritu Santo. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo fue enviado para glorificar a Cristo. Juan capítulo 15, versículo 26. Dice el Señor allí: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 16, versículo 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad. El Espíritu Santo es el que ilumina el entendimiento del creyente para comprender las Escrituras. Mi hermano, si tú no tienes interés por Cristo, ni interés por su obra redentora, ¿tú crees que el Espíritu Santo te guiará a toda la verdad? Por supuesto que no. Estás en peligro de caer en error. Pero no solo eso. Debemos añadir también en ese mismo punto que ese interés malsano en las profecías será causa de muchas divisiones. Ese interés malsano en las profecías será causa de muchas divisiones. Es tal el énfasis que se ha dado en los últimos años a los detalles periféricos de la escatología, que hoy día muchos toman esos detalles como si fueran una prueba de ortodoxia. No estoy hablando de cosas centrales como el hecho de que Cristo viene otra vez,
o de que hay un cielo y un infierno. Estoy hablando de detalles periféricos de la profecía. En algunas iglesias no permitirían bajo ningún concepto que un amilenialista predique en sus púlpitos, o un individuo que no crea en un rapto pretribulacional, como si esas cosas fuesen vitales para medir la ortodoxia de un hombre. Eso es divisivo. No importa que el individuo sea arminiano. No, eso no importa. O que tenga un concepto pobre de la iglesia y su ministerio. Pero que sea un amilenialista, eso no se podría soportar. Hermanos, eso es divisivo. Y quiera el Señor que semejante espíritu no encuentre cabida entre vosotros. Ese interés malsano en los detalles periféricos de la escatología también será la causa o una de las causas principales de tu decadencia espiritual. Ese interés malsano en la escatología será la causa, mi hermano, de tu decadencia espiritual. ¿Y por qué decimos esto? Porque Cristo es el alimento del creyente. Cristo es el alimento del creyente. Si sacamos a Cristo de nuestra predicación, si sacamos a Cristo de nuestro estudio y comenzamos a hacer énfasis en otras cosas, tarde o temprano nuestra piedad decaerá. Hay personas que solo saben hablar de Israel, pero cuán difícil que hablen de Cristo. Cuán difícil que hablen de Cristo. Y por último, esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblica que no tenga a Cristo como su figura central. Esta enseñanza refuta todo sistema de interpretación bíblica que no tenga a Cristo como su figura central. Hermanos, el asunto aquí no es premilenialismo, amilenialismo o postmilenialismo. No. El asunto es quién o qué es el centro de tu visión de la profecía bíblica. Eso es lo importante. ¿Quién o qué es el centro de tu visión de la profecía bíblica? Porque muchas de las cosas que se dice hoy en nombre de la escatología tienen muy poco de Cristo. Libros van, libros vienen acerca del anticristo, de la batalla de Armagedón, de Rusia, de China, de los judíos, de la reconstrucción del templo de Salomón, del 666. Pero nada o casi nada de Cristo. Hermanos, eso tiene que ser falso. Eso tiene que ser falso. Debemos dudar de cualquier sistema de interpretación bíblica que relegue a Cristo y su evangelio. No Cristo como un futuro rey en Israel, no. Cualquier sistema de interpretación escatológica que relegue a Cristo y su evangelio a un lugar secundario, debemos dudar de tal sistema. En algún punto estas personas perdieron el camino, porque si hubiesen estado en la ruta correcta, Cristo y su evangelio sería su gran tema de predicación. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿es tu interés por las profecías equivalente a tu interés por el evangelio? Cuánto entusiasmo genera. Van a predicar de profecía. Y ahora yo te pregunto, ¿es equivalente ese interés a tu interés por Cristo y su obra redentora? Si no es así, mi amigo, tú estás en graves problemas. Estás en graves problemas. Estás tomando por un camino que te alejará cada vez más y más de Cristo. Y si te alejas de Él, no habrá salvación para ti, porque Él es el único que puede salvar y preservar tu alma hasta el fin. Él es el único. Mi amigo, tú tienes un alma que salvar, y el único que puede salvarla es Cristo. El único que puede salvarla es Cristo. Ese debe ser tu mayor interés, porque ese es el mayor interés de Dios. Eso fue lo que Él nos reveló en su palabra. Así que quiera el Señor usar esta serie de sermones no para satisfacer una mera curiosidad por el futuro, no, hermano, sino para acercarnos más a Cristo, para contemplar su gloria y para adorar, como debe ser adorado, a aquel que en toda la Escritura se le llama Rey de Reyes y Señor de Señores.